Da mucha alegría, hermanos, ver la acción de Dios de manera inmediata. Si ustedes se fijan en Facebook, nuestra hermana Laura Dorantes hace unos minutos nos pedía la liga, porque se ha estado conectando nuestra hermana Magnolia desde el hospital, su mamá. Desde el hospital ha estado ahí escuchando la reunión de oración, por ejemplo, y participan en la reunión de oración. Hoy en la mañana nos decía en el chat, mándenme la liga porque pues estamos en el hospital, vamos a escuchar el culto. Y ahorita nos escribe nuestra hermana Laura Dorantes, saludos y gracias a los hermanos de la iglesia por sus oraciones para mi madre Magnolia, mil gracias, se les agradece la familia Dorantes, Dionisio, a cada uno de los hermanos, porque gracias a Dios mi madre, la hermana Magnolia, Dionisia, Ramón, ya la dan de alta el martes, y estará ya en casa. Ya la bacteria se erradicó y empezará con su tratamiento para mielomas múltiples. Amén. Oramos a Dios. Gracias te damos, Padre, porque con esta confianza que nos da el escuchar testimonios vivos de tu poder, nos permites confiar aún más en la predicación de esta palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos estás hablando, que eres tú quien ha expresado su voluntad en cada una de las palabras en la Escritura, en la Biblia, y queremos escucharte en esta mañana. Permíteme ser solamente un instrumento que presente tu mensaje de amor, de salvación y fortaleza. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Llegamos a la parte final de las bienaventuranzas, no del Sermón del Monte. El Sermón del Monte lleva varios capítulos y vamos a estudiarlo, algunos fragmentos del Sermón del Monte en el mes de febrero. Vamos a seguir trabajando en él. Pero decíamos, el sermón inició con una parte muy especial, muy específica que llamamos bienaventuranzas. Y las hemos dividido en 3 grandes grupos, el primer domingo de enero, segundo y hoy tercero terminamos con ellas. Hemos comentado que las debemos leer siempre en forma afirmativa, no en una duda. ¿Bienaventurados los mansos? No, bienaventurados. Qué felices, qué alegres son los mansos. Es con esa afirmación que las debemos leer. Pensemos las bienaventuranzas, hermanos, con esa frase. Qué dichosos son. Hoy.
Qué felices son las personas que, y cada una de esas características. Así es como las debemos pensar. Qué dichosas las personas mansas, porque va a pasar esto, ya lo revisamos. Qué dichosas, qué felices son las personas pobres en espíritu. Y ya lo analizamos y dijimos, ¿por qué son felices? Ay, qué dichosas, qué felices son las personas de limpio corazón. O las misericordiosas, porque ellas recibieron misericordia. Así es como las debemos pensar, hermanos. Y el Señor Jesucristo continúa con estas dichas, con esta bienaventuranza, en el versículo número 9, que lo tienen ustedes ahí abierto. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y meditando en esta palabra, pacificadores, qué difícil fue para estas últimas semanas pensar en pacificadores, porque nos despertamos y sabemos que el mundo está viviendo tiempos muy difíciles. Hay violencia entre países. Veía un video en la mañana de que Francia envió tropas a Groenlandia, ¿no? Porque quieren defender ese espacio. Y no nada más Francia, son varios países europeos que dicen, no, aquí no entras. Y el otro personaje dice, es mío, yo voy a entrar y si no me lo das, yo lo quito. Violencia, tiempos difíciles en el mundo. Ya, ni ahondemos más en lo que sigue pasando allá en Gaza, donde la ayuda humanitaria sigue sin poder entrar en muchas de las regiones. Y ya prácticamente no se escuchan noticias más que cuestiones políticas entre Ucrania y Rusia, pero la realidad es que todavía no acaba el conflicto. Bienaventurados los pacificadores. Pero si el mundo está lleno de violencia entre países, ataques armados, no nos metamos en si estuvo bien o estuvo mal. Entraron con armas a un país que no les correspondía, sin pedir permiso. Eso, hermanos, es violencia. Estamos viviendo tiempos de amenazas. Y son tiempos difíciles, dado que son personas, son países enormemente poderosas. Qué difícil. Pueden desatar una guerra como la que se vivió hace varios años. No lo deseamos ninguno de nosotros. Pero ya la experiencia de la historia del siglo XX nos marca de cuidado. Así empezaron ciertos movimientos. Pero qué decir, hermanos, de nuestro país. Ya, dejemos la política externa y nuestro país. Seguimos viviendo problemas de narcotráfico. Seguimos viviendo situaciones de que se están peleando los espacios que dejaron los narcos, que hoy están ya apresados de por vida allá en Estados Unidos, sí, pero dejaron el hueco de liderazgo y siguen peleando. Nuestros hermanos que van de manera cotidiana a Culiacán nos dan la experiencia de que Dios está presente, Dios cuida, pero el ambiente se siente tenso, no hay paz. Y el Señor Jesucristo decía, bienaventurados los pacificadores. Qué difícil en este ambiente. ¿Qué decir, hermanos, de la violencia que se da en las escuelas, el llamado bullying? Nuestros hijos o los que nos dedicamos se dedican a la docencia. ¿No? Qué difícil es que sí, siempre ha existido. Sí, sí es cierto, o sea, hace 40, 50 años que íbamos a la escuela, había bullying, sí, sí es cierto, pero el que existiera no significa que estaba bien. ¿No? Hay violencia en las escuelas, qué triste que de repente se levante un niño de primaria y diga no quiero ir a la escuela. ¿Por qué? Porque me quitan mi sándwich. Ay, sonaría, ay, ya. No, eso es grave, eso es triste. Y el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pacificadores. Si estamos en un mundo de violencia, intimidación, extorsión,
Veía un comentario. Hace unos 20 años, muchos de nosotros con este aparato pagábamos por soniditos, para que nuestro teléfono sonara como Harry Potter o que sonara como Star Wars y que, hoy la gran mayoría de nosotros lo traemos en silencio. Porque son llamadas y llamadas y llamadas y muchas de ellas son de extorsión. Preferimos mejor no contestar, hacer caso omiso. Y ya, por último ejemplo de la situación que estamos viviendo de violencia en el mundo, ¿qué decir de la violencia intrafamiliar? Existe en una gran proporción de él hacia ella. Por eso es donde más se enfocan las políticas públicas. Pastor, pero es que también existe de ella hacia él, sí también, pero las proporciones hacen que se tomen acciones hacia donde hay más. ¿Sí? Eso, por ejemplo, también lo vemos en el metro. Sí, pues hay vagones para mujeres. Sí, ¿por qué no hay vagones para hombres? Pues porque la proporción de violencia es mayoritaria hacia las mujeres. Si fuera hacia los hombres, habría vagones de hombres. Y ya las mujeres ahí en el mixto. Y lo que se ve en los vagones de mujeres, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo dice? Porque apenas nosotros en diciembre, el 24 en la noche, decíamos que nació el príncipe de paz. Por eso él sí tiene toda la autoridad para decir, bienaventurados los pacificadores. No perdamos de vista que el Sermón del Monte se lo está diciendo, sí hay mucha gente, pero él va enfocado directamente a sus discípulos. Son lecciones para la gente creyente en Jesucristo. Y les dice, qué felices, qué dichosas son las personas pacificadoras. Y se los está diciendo el príncipe de paz. Y esta palabra pacificadora no la debemos solamente pensar como una persona que podríamos ponerle más pacifista. Yo en lo personal me considero una persona pacifista. ¿Por qué? Porque yo huyo a los conflictos. Y yo sé que habemos muchos de nosotros que huimos de los conflictos. Tratamos de evitar lo más que podamos el pelearnos. Que ahí está la otra persona, se baja del carro y se peleó porque te metiste. Sí, me metí mal, ya le subes al vidrio y el del microbús, el del transporte público que te va a gritar. Sí. No quiero saber. Evito lo más que puedo pelear con alguien. Y menos, hermanos, llegar a los golpes. Hermanos, los que me conocen físicamente saben que pues no soy favorable para la cuestión de los golpes, ¿no? Por eso, sí, ya, así nos quedamos. ¿Cuánto quieres? Ya, lo arreglamos. Pero hay personas que también evitan, que consideramos pacifistas, porque evitan entrar en conflictos con sus compañeros de trabajo. Ay, cómo me enoja esta persona, pero ya, pues así es. Sopórtala, pues sí. No quiero conflictos. En la escuela, los muchachos. Ya me quitaste el sándwich, está bien, ya cómetelo, traigo 2 mañana y ya. El punto, hermanos, a resaltar en este ejemplo es que habemos personas que huimos a los problemas. Pero no es exactamente el término que usa el Señor Jesucristo, No usó el término pacifista, usó el término pacificador. Y en el griego, la palabra pacificador es una palabra extraña de pronunciar, eirenopoie, que está compuesta por 2 partes. Eirene, que traducimos como paz, y poie, que se traduce como hacer, producir la paz. ¿Se nota la diferencia? No es huir, es hacer, producir la paz. Y esto es algo fundamental de conocer, hermanos, para los creyentes en Jesucristo. Jesús lo que nos está diciendo es que son felices, qué dichosos son las personas que no solamente estamos huyendo del conflicto, sino que estamos procurando día a día hacer,
producir paz en el entorno donde Dios nos puso. Somos nosotros los que promovemos la paz. Y claro que no es fácil de lograr, es difícil. La persona pacificadora, dice uno de los estudios que leía, es aquella persona que vive la paz. No solamente vive en paz, sino que la paz la hace suya. Y por lo tanto, al estar internamente la paz en su ser, en su cuerpo, en su mente, lo que va a estar haciendo es buscar que todo el ambiente donde él vive está en paz. La busca de manera insistente. Jesús le está hablando a sus discípulos, a los creyentes en Jesús, sobre los pacificadores. Usted y yo somos felices, somos dichosos cuando producimos paz. Cuando buscamos hacer la paz. Un creyente en Jesucristo, hermanos, vive en paz. En primer lugar, porque está en paz con Dios. Con Dios estamos en paz, hermanos. ¿Cómo? ¿Estábamos en problemas? Sí, estamos en problemas. Dice allá 2 Corintios 5, versículos 18 y 19. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estaba peleado. ¿Por qué? Pues por el pecado. Lo hemos dicho de manera reiterada, Dios es santo, 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 santo. Y yo no, yo soy pecador, 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 pecador. No hay conciliación. Dios nos dijo, sed santos porque yo soy santo. Sí, pero yo no quiero, no puedo, no estoy dispuesto. Por eso había enojo. Pero dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz. Qué hermoso. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allá aquella cruz colgada en el Gólgota, que en Semana Santa la vemos con suma tristeza, dolor, también la debemos ver como ahí está la paz que Dios nos da. Por eso el creyente en Jesucristo busca hacer la paz. Por eso vive la paz. Estamos reconciliados con Dios. Por eso le podemos decir a Dios, Abba, Padre. Y se lo he escuchado a varias personas aquí. Traducido es un poquito el contexto como que papito, papi. Así de familiarizados ya estamos con nuestro Dios. La condición, hermanos, que gozamos usted y yo cuando nos llamó Dios para arrepentirnos de nuestros pecados, es la condición en la cual usted y yo estamos viviendo porque Dios nos amó. Se sacrificó muriendo en una cruz para justificarnos, para hacernos justos frente a Dios, para darnos perdón de todos nuestros pecados. Todos. Y esa es la condición, hermanos, que usted y yo debemos recordar en esta mañana. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Y eso, hermanos, ¿no le da paz? Claro que sí. Eso nos lleva a tener paz. Y a querer que los demás tengan también esa paz. Bienaventurados los pacificadores. Los creyentes en Jesucristo, hermanos, por eso buscamos ser pacificadores, es decir, no solamente huir a los problemas, sino buscamos producir paz en las demás personas, darles este mensaje de salvación, de paz
a las personas que queremos, que amamos, con las que nos encontramos. Seguramente, hermano, usted quiere ver que sus hijos están disfrutando también de la paz que usted tiene en esta mañana. Y por eso no cesa de orar día y noche por ellos. Y también por eso no deja de darles el mensaje de salvación a sus hijos. Así tengan 4 o 5 años o ya tengan 50 años. Ay, mamá, ya soy un señor, ya tengo 50 años, sí, pero yo quiero que vivas en paz. Y no voy a dejar ni un solo día de mi vida de decirte, Dios te ama y te da paz. Eso es producir paz. Eso es ser persona pacificadora. El creyente en Jesucristo, hermanos, piensa en su negocio, en su escuela, en su oficina, en el laboratorio, en la casa, en el sitio donde Dios nos ha puesto para realizar nuestras actividades cotidianas, no nada más para huir de los conflictos, sino para que la gente, mis compañeros de trabajo de la escuela, se vean que en nuestro ser, en nuestro interior, hay paz. Tenemos paz con nuestros clientes. Tenemos paz con el del trabajo. Qué bendición de repente escuchar que es que en todas las áreas donde yo he trabajado, he terminado bien, tranquilo. Con todos los jefes que me ha tocado a lo largo de mis años de trabajo, pregúntenles cómo trabajé y hubo paz. Bienaventurados los pacificadores. Y en ese tiempo el área estaba en paz, porque buscaba reflejar la paz que Dios me da. ¿Y qué decir del aspecto familiar, verdad? Es el lugar que tal vez más buscamos compartir la paz de Dios. No huyendo del problema, sino siendo parte activa, siendo personas que tenemos la paz y vivimos la paz en nuestro interior. Buscamos generar con mi esposo, con mi hijo, con mi madre, con mi padre, la paz, predicando el evangelio del príncipe de paz. Porque lo dice 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Concluye esta bienaventuranza, hermanos, con una frase que remarca esa paz que tiene. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿No le da paz eso, hermano? Por eso concluyo diciendo que los hijos de Dios, esta primera bienaventuranza, concluyo diciendo que los hijos de Dios debemos ser reconocidos porque somos pacificadores. Buscamos la paz en nuestro ambiente porque Dios nos da esa paz. Llegamos a una segunda parte. Verso 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Hermanos, hermanas, hay estudiosos de la Escritura que consideran que estas son bienaventuranzas separadas. Hay otros estudiosos que las consideran como una sola idea, que la primera bienaventuranza es fortalecida por la segunda parte. Independientemente del análisis de si son bienaventuranzas separadas o es una sola como que más extendida, Jesús lo que nos está diciendo y que nos fijemos es la condición en la cual los creyentes son dichosos y felices. Y cuando lo vemos así hasta nos resulta pues hasta extraño, ¿no? Resulta que el Señor Jesucristo nos está diciendo, ¿qué crees? Qué dichosos, qué felices son las personas cuando las persiguen. Ah, caramba, hasta suena raro, ¿no? Qué dichosos, qué felices es cuando las personas las vituperan. Ay, hasta la palabra suena re fea. Vituperar. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos ofendan? Y dice Jesús que qué felices, qué dichosos. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos persigan? O es más, ¿a quién de nosotros les gusta que digan mentiras sobre nosotros? Pregúntenle a los actores, actrices, figuras públicas cuando ven programas.
estilo ventaneando y todo ese tipo de cosas. Tienen que salir a defenderse de lo que están diciendo son mentiras. Me están vituperando. No usan esa palabra, pero es en ese sentido. Y ahora resulta que eso nos hace felices, nos hace dichosos. Pero hermanos, Jesucristo está especificando de manera muy clara que no es cualquier persecución. No es cualquier vituperio. No es cualquier mentira lo que está haciendo felices a los creyentes. Dice Jesucristo, sí, es felicidad, es alegría que pasen estas penalidades, pero porque tú estás buscando la justicia. Y no estás buscando la justicia humana, sino estás buscando la justicia divina. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Estás buscando esa justicia. Eso es lo que nos hace felices a los creyentes. Esa persecución, hermanos, de manera muy clara queda que es por un motivo. Estamos buscando a Dios. Las personas malas, hay una realidad que también dice la Escritura. No toleran a las personas justas. Dice allá el Salmo 37:12, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Tremendo, ¿verdad? Así están las personas injustas, Así están los impíos. Y entonces cuando ven a una persona que ama al Señor, cuando ven a una persona que está buscando la justicia de Dios, que busca hacer lo recto ante los ojos de Dios, ¿qué hace esa persona incrédula? ¿Qué hace esa persona que no ama a Dios, que no lo conoce? Maquina el impío contra el justo. Y lo persigue, lo vitupera, hace mentiras. Y dice, hasta cruje contra él sus dientes. Y es que, hermanos, el creyente en Jesucristo vive una vida diferente a lo que el mundo marca. Los cristianos vivimos una vida opuesta a lo que el mundo dice. Por ejemplo, mientras el mundo enseña el odio, las rivalidades, nos dice el Señor, ama a tus enemigos. Y todavía te lo dice, ¿no? Es que es más fácil amar a tus amigos, ¿no? A ver, ama a tus enemigos. Y el mundo no enseña eso. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, ay sí, que se pudra en la cárcel porque hizo esto, esto y aquello, y es mi enemigo? Es tremenda esa frase del Señor Jesucristo. Mientras el mundo nos enseña la perversidad, hay hasta una frase, ¿no?, que identificó tristemente al país: el que no tranza, no avanza. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Sé honesto, sé honrado, sé bondadoso. Por eso decimos, el creyente vive una vida opuesta al mundo. Y cuando empezamos a reflejar eso, cuando vamos a una fiesta, cuando estamos en una reunión, cuando estamos con los jefes, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, ¿qué pasa con los injustos? Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes, porque está reflejando que eres alguien diferente. Porque está reflejando que tu idea de vida depende de Dios. Es por eso que Jesús le pide al Padre, no quites a los creyentes del mundo. Necesitan ser luz, necesitan mostrarle al mundo que hay una vida diferente. Si no, entonces me llevo a todos, los pongo en un espacio solitos, en una burbuja, y que nadie conozca lo que es diferente, que nadie conozca lo que hace un cristiano. No te pido que los quites del mundo, solamente que los guardes del mal. Dice Juan 15:19, si fueras del mundo,
el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Y por eso, bienaventurados si te persiguen, si te vituperan, porque estás buscando la justicia de Dios, porque estás buscando a Dios. Jesús complementa, hermanos, esta bienaventuranza de la persecución diciendo, qué dichosos, qué felices cuando ocurre esto, porque no eres del mundo, sino porque eres diferente al mundo. Y dice, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Del impío que maquina contra el injusto y truena los dientes, de ellos no es el reino de los cielos. No van a entrar. Si a ti te persiguen, mienten, generas odio en las demás personas y crujen los dientes, bienaventurado, qué dichoso, porque tuyo es el reino de los cielos. Los creyentes en Jesús nos duele. Sí, somos humanos y claro que nos duele que nos vituperen, nos persigan y digan mentiras de nosotros. Pero sabemos que nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía pertenece a Dios y va a haber un mundo diferente. El caso del vituperio, de la persecución, de la mentira, también nos permite las otras versiones de la Biblia, las otras traducciones, entenderla con un poquito más de detalle. Miren, dice Nueva Versión Internacional, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulta, pero por la causa de Jesús los persiga y levante contra ustedes toda especie de calumnias. Por causa de Jesús. Sí, porque nos paramos aquí afuera a predicar, porque entregamos una flor, una rosa con un mensaje de salvación. Pues recuerdo en los años de niñez, adolescencia, que salíamos a la calle a entregar folletos, no faltaba el que y lo tiraba al suelo y ya andábamos recogiendo. Recuerdo que en el camino de Argentina 29 al templo iba recogiendo los folletitos de repente que acabábamos de dar hace unos minutos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Dios habla hoy. Versión Dios habla hoy. Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Amada hermana, amado hermano, qué bendiciones cuando la gente se refiere a nosotros, cuando platica acerca del hermano Marcos o del compañero Marcos, en la oficina el caso del biólogo Marcos, y que dicen, es que eres diferente. Cuando mostramos ser diferente y acude el biólogo Marcos a alguna fiesta, en el trabajo, alguna reunión. Cuando la gente que no es creyente se acerca a nosotros para preguntarnos, oye, yo estuve hablando mal de ti, me caías mal, pero ¿por qué no te enojas? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no? Sí, te respondo ahorita, Dios te ama, por ejemplo. Pero aquí algo clave es reconocer que Jesús es el que establece que esa bendición, esa bienaventuranza es sí y solo sí es por su causa. Es que yo apoyo a la ultra derecha, así se presentaba ahora una persona que entrevistaron recientemente y que prohibieron su video y ya vi la entrevista y él se presenta, es que yo soy ultra derecha y por eso me están persiguiendo. No se refiere a eso, Señor Jesucristo, porque está apoyando una ideología. Es que yo soy ultra 4T. No, te están persiguiendo, te están acosando, te están insultando por seguir una ideología humana.
Es que yo sí soy comunista, es que yo sí soy capitalista, es que yo sí soy, ¿qué? Woke, y todo ese tipo de términos. No estamos refiriendo. Es que yo soy feminista, es que yo soy... No. Es importante tener en claro que Cristo dice, cuando por mi causa, por la causa de Jesucristo. Quitemos toda idea política, ideológica que rodea al cristianismo. Es importante distinguir que Jesús nos está diciendo, no está diciendo de que, pues qué bonito, qué bendición que te insulten, te persigan y digan mentiras de ti por el simple hecho de ser mujeres u hombres. No, es por mi causa, por Jesucristo. Tampoco se vale que te insulten, te ofendan, te persigan por causa de tu profesión. No, se está refiriendo cuando es por causa de Jesucristo. No. Y esto, hermanos, porque esa fe, en medio de las persecuciones, de la calumnia y del vituperio, ¿qué creen? Se fortalece. ¿De qué sirve todo eso? Fortaleza. Dice allá dos pasajes, Romanos 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Vean, gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, hermanos, sí, si te persiguen, te insultan, te calumnian porque estás siguiendo al Señor Jesucristo, sí, y solo por ese motivo, entonces, qué bendición. Gloríate en las tribulaciones, porque esa tribulación produce paciencia y produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Dice Santiago 1, versículos 2 a 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y vean cómo lo resalta. Tengan por sumo gozo, o sea, me alegra mucho, me siento muy, muy contento cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vean cómo la fe se fortalece porque te lleva estos problemas a la paciencia. Y por eso podemos entender de manera más clara la conclusión de esta bienaventuranza, ¿verdad? En el versículo número 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gócense, alégrense. Esa es la invitación del Señor Jesucristo. Imagínate, hermana, imagínate, hermano, que ese día que pronuncia este discurso el Señor Jesucristo, tú estás escuchando a Jesús ahí en el monte. Imagínate que lo estás escuchando junto con otros discípulos de Jesús. Y te está diciendo, gózate, alégrate, aún en medio de la mentira. Gózate, alégrate, aún en medio de la persecución. ¿Ejemplos? Los profetas. Los profetas. Imagínate, hermana, cuando te dice, todas esas personas del Antiguo Testamento buscaban un galardón y lo tuvieron. Hay un galardón. ¿Qué es un galardón? Es una recompensa. Es un premio que es grande. Imagínate que estás escuchando al Señor Jesucristo y te está diciendo, gózate, alégrate, porque todos los problemas que estás enfrentando por el nombre de Jesucristo te llevan a un galardón que está en los cielos. Allá está nuestro galardón supremo. Y tú vas a estar en el cielo, ¿no? Y es un premio grande.
Qué bendición pensar cuando dicen los profetas, es que ellos también fueron perseguidos, pero ya están disfrutando del galardón, porque ellos ya están en el cielo. Y entonces pensaba, Ezequiel, qué gozo si pasáramos lista, ¿verdad? Y dijéramos, Ezequiel en el cielo, Daniel en el cielo, Oseas en el cielo, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc en el cielo. Ya están con el galardón, con el premio en el cielo. Y bueno, hay otros personajes que también están en el cielo, que también fungieron como profetas, como Moisés, porque llevaban mensaje de Dios al pueblo. David en el cielo, Josué en el cielo. ¿Y qué decir, verdad, hermanos, de nuestros seres queridos? Personas que creyeron en el Señor Jesucristo y que ya hemos despedido físicamente de este mundo. Pero pensar, gózate, alégrate, mamá, papá, abuelita, abuelito, quien está en el cielo, porque ya estás disfrutando del galardón, del premio. Has sido llamado a la presencia de Dios y estás en las moradas del Señor. Así que la invitación final, hermanos, para esta tarde es la misma que dio Jesús hace 2000 años allá en el monte. Gócese, alégrese, porque a través de Jesucristo tiene un galardón grande en el cielo. Y si sufre penalidades, sufre problemas, sea una persona que promueve la paz y siéntase bendecido, bienaventurado, porque de usted es el reino de los cielos.